Entonces, continuaremos con esta clase de introducción a bioquímica. Habíamos estado viendo las moléculas como la celulosa, ¿ya? Entonces, la celulosa bueno, es una molécula que estaría formada... no, ya la vimos, ¿no? Cierto. Esta molécula, les decía que estaba formada también por glucosas, pero no la digerimos nosotros, ¿ya? Por lo tanto, no nos aporta nutrientes y su importancia venía más del lado de que previene el estreñimiento y por lo tanto el cáncer de colon, ¿no? Les había hablado de eso en la anterior clase. Y también ayuda a controlar el peso, ¿ya? Porque se hincha, nos da llenura, ¿ya? Y nos da la sensación de que estamos llenos y ya no tengamos más hambre. Bien. Bueno, entonces vámonos a otra molécula. La otra sería la quitina. Bien, la quitina entonces es una molécula formada por varias moléculas de glucosaminas, ¿ya? Son estas moléculas, las glucosaminas. Son moléculas formadas por una molécula de glucosa y un grupo amina, ¿ya? Por lo tanto, la glucosamina, cuando entra en nuestro cuerpo, se va a desdoblar dándome una glucosa y la amina que se usará para fabricar aminoácidos o se convertirá en amoníaco y lo botaremos en la orina, ¿ya? Ahora, nuestro cuerpo puede sintetizar esta molécula, la glucosamina, ¿ya? En nuestro cuerpo la glucosamina forma parte de la estructura de los cartílagos, tendones, ligamentos, ¿ya? Principalmente, pero de los cartílagos, ¿ya? Por lo tanto, es un componente estructural importante de los cartílagos. Sin embargo, como les decía, no necesitamos consumirlo, porque el cuerpo lo puede fabricar tranquilamente a partir de glucosa y aminoácidos, ¿ya? O sea, no es necesario consumirlo, ¿ya? Bien, sin embargo, hay una enfermedad que se llama artrosis, ¿ya? La artrosis es una enfermedad en la cual el cartílago de las articulaciones se va a gastar más de lo normal. Ya normalmente en las articulaciones hay cartílago en la superficie de los huesos, ya para que estos huesos cuando se froten en la articulación no se gaste. ¿Ya? Entonces lo que se gasta es el cartílago. Sin embargo, se gasta, podemos decir, poquito, de tal manera que nuestro cuerpo puede reemplazar de nuevo ese cartílago, o sea, puede reconstruir lo que se ha gastado, ¿ya? La artrosis es una enfermedad en la que se va a gastar más de lo que se repara. Por lo tanto, ese desgaste mayor del cartílago puede hacer que en algún momento se empiece a topar hueso con hueso. Cuando ocurre esto, se empieza a inflamar la articulación, porque va a doler porque es como el hueso, como si estuviese fracturado, va a querer soldarse, ¿ya? Entonces eso va a generar dolor al mover, e incluso los pacientes van a quejar que en la noche cuando se acuestan el dolor va calmando, pero cuando se levantan en la mañana su articulación se pone dura, le cuesta doblar, ¿no? Y cuando consiguen doblarla ya le va a doler y el transcurso del día va empeorando el dolor, ¿no? Esa es la artrosis. Ahora, la solución para esta enfermedad, una de ellas es
quitarle pues el esfuerzo a la articulación, ¿no? Si es un cargador de peso o cosas similares, entonces dejar que deje de hacer eso, perdón. Si es por sobrepeso, que baje de peso, etcétera, ¿ya? Pero además necesitamos favorecer que este cartílago se repare más rápido, ya que si no se actúa rápido, el problema es que en cualquier momento esa articulación se puede quedar congelada. Eso significa que se termina soldando ese hueso con hueso que están topando, y como se sueldan, ya no se va a poder mover más. Y cuando pasa eso, la única forma de resolver ese problema es con cirugía, es reemplazar esa articulación por prótesis, ¿ya? O sea, es más complicado. Por lo tanto, mientras todavía no se ha soldado, se puede dar un tratamiento en el cual lo que hacemos, además, como les decía, de quitarle la sobrecarga, es darle los nutrientes que se necesita para fabricar el cartílago, para que así más rápidamente el cartílago se repare, ¿ya? Y le vamos a dar básicamente dos sustancias, el condroitin fosfato, que es una sustancia que el cuerpo también fabrica, pero que se la vamos a dar, y la segunda sería la glucosamina, ¿ya? Ahora, hay productos farmacéuticos que vienen con esto, como el Hiperflex, Curaflex, etcétera, ¿ya? Otros, pero suelen ser muy costosos. Una cápsula o un sobre, dependiendo de cómo venga, suele estar valiendo entre 15 y 20 bolivianos. Tiene que tomar 2 por día, más o menos. Y el tratamiento es largo, suele durar casi 2 años. Entonces estamos hablando, fíjense que tienen que poner 40 por día, por 2 años. Estamos hablando de 1.200 bolivianos al mes, ¿no? Y eso, si ustedes se dan cuenta, para muchas familias es un alto costo, ¿no? Entonces, hay alternativas que podemos usar y la parte nutricional está ahí, ¿no? Para eso tenemos que saber dónde hay quitina. No se olviden que la quitina está formada por glucosamina, ¿ya? ¿Dónde se encuentra? En 3 lugares solamente. Exoesqueleto de insectos, que sería la parte dura de los insectos. No sé si han comido alguna vez un insecto, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha comido alguna vez un bicho? Bueno, solo para su curiosidad, interesantemente, entre el 0,5 y el 4% de lo que ustedes comen a diario tiene insectos. Solamente que no los vemos, ¿no? Están las larvas de los gorgojos, por ejemplo, y otros bichos que están dentro de los arroces, dentro de los trigos, o cuando muelen el trigo para hacer harina, todos los insectos están ahí, también se muelen. Entonces, no se entra cierta cantidad de insectos. Es solamente para curiosidad, porque también la cantidad que estamos hablando es muy poca. Aquí en Santa Cruz, de forma, podemos decir, más tradicional, de lo que es la Santa Cruz la Vieja, se consumían insectos y de repente muchos de ustedes ni sabían, y tal vez algunos de ustedes ya conocían estas tradiciones, ¿no? Porque son algo que se hacía antes, cuando yo era chico todavía, pero últimamente he visto que ya no, y que bueno, muchos es novedad, ¿no? Ya, por ejemplo, el más conocido de todos, el gusano de la calucha, ¿ya? Muchos han comido gusanos de calucha. Otro que se come es el cucu o la chicharra, ese que hace ruido en verano. Otro es el famoso cepeculón, ¿no? Que es la reina de los cepes, que después de lluvias salen a poner a hacer reproducción, ¿no? ¿Ya? Y ahí se aprovecha, se los caza, se saca la panza y se frita, bastante sabroso. Y luego estaría el famoso gusano trocho, que es la larva del abejorro y que se suele sacar de troncos secos, ¿ya? Bien, hacia la Amazonía boliviana, si nos vamos hacia lo que es Benipando, también se consume
la tarántula o la pasanca, esa araña grandota. Se le envuelve en cáscara de plátano y se lo pone al fuego, o algunos lo ponen directo sobre el fuego o sobre las brasas, ¿ya? Y ahí hacen que se queme sus pelos y al mismo tiempo lo cuecen, ¿no? Y luego se lo comen, ¿ya? Bueno, eso, pero solamente un poquito para curiosidad. Ahora, el insecto no solamente te proporciona esta molécula, lo que es la glucosamina o la quitina, sino también algo interesante que no sé si les mencioné, creo que me olvidé de esa parte, pero la parte muscular de los insectos igual es una proteína completa, ¿ya? O sea, nos proporciona los 10 aminoácidos esenciales igual que la carne, ¿ya? Como aquí nosotros tenemos acceso a la carne, nos preocupamos mucho por eso. Sin embargo, hay países como Tailandia, por ejemplo, que es famoso por lo que les voy a decir. Es un país donde por mucho tiempo tuvieron problemas nutricionales, principalmente por falta de acceso a fuentes proteicas adecuadas, y ellos, debido a esto, empezaron a consumir insectos, ¿ya? En Tailandia actualmente se consume mucha cantidad de insectos. El famoso grillo, que nosotros le llamamos, que los mexicanos le llaman chapulines, ya ellos los tuestan y lo venden así como pipocas o como papa frita en una esquina. Ya eso, el escorpión y unos gusanitos que no sé cómo se llama. Ya, pero, por ejemplo, miren, Tailandia consume tantos insectos que México, que son igual que nosotros, que no comen mucho bicho, ya ellos producen grillos en grandes cantidades para exportar a Tailandia. ¿Ya? Bien, eso os digo por curiosidad, porque si ustedes le dicen a sus pacientes que coma insectos, seguro los van a mirar con una cara de locos, ¿no? Bien, otra fuente serían los crustáceos. ¿Ya? Los crustáceos, que serían los cangrejos, los camarones, ¿ya? También en su exoesqueleto, ¿ya? Pero depende del insecto, perdón, del crustáceo, unos se consumen con el exoesqueleto, otros sin el exoesqueleto, ¿no? Por ejemplo, un cangrejo se le saca por completo porque es tan duro que no podríamos nosotros consumirlo. Por ejemplo, los camarones se consume así, ¿ya? Entonces se puede, ¿ya? Y la mejor fuente en este caso serían los camarones, ¿no? Los camaroncitos, esos chiquititos, ¿ya? Que si nosotros consumiésemos por lo menos 2 o 3 camarones al día, reemplazaríamos lo que nos dan en cápsulas o en sobres. Y el problema es que el camarón tengo que comprarlo por montón, en paquetes, ¿no? Entonces, más o menos el kilo está alrededor de 150 bolivianos, variando dependiendo de la temporada. Y bueno, pues no puedo comprar de a 3, de a 4. Tengo que comprar todo, ¿ya? Y cuidar su congelamiento, porque el camarón, si se descongela un poco, fácilmente se pudre. Entonces hay que mantener una buena cadena de frío, ¿ya? Lo cual es muy difícil en algunos hogares. Entonces sale más barato que comprar, porque sale más o menos como a 1 o 2 pesos por día, ¿ya? Pero el problema es la dificultad para manejarlo, ¿no? El otro sería la pared celular de los hongos, ¿ya? Los vegetales, la pared celular, ¿se acuerdan? Era celulosa. Los hongos usan la quitina como pared celular, ¿ya? Entonces, la otra fuente serían los hongos comestibles, obviamente, porque hay hongos que son venenosos. Ya hay hongos comestibles como el famoso champiñón, el hongo ostra, el hongo shiitake y las trufas. Bueno, son los que yo conozco, ¿no? Pero el más conocido son los champiñones. Yo creo que todos ustedes también conocen el champiñón. El champiñón, antiguamente, hace unos 15, 20 años atrás, era bastante
caro en nuestro medio porque no había. Ya, sin embargo, ahora ingresa bastante champiñón en lata, lo cual ha hecho barato. Y también se produce champiñón aquí en ciertas colonias, así que podemos conseguir champiñón fresco, ¿no? Dependiendo del tamaño, ponle un tamaño mediano, bastaría para lo que es el reemplazo de los productos farmacéuticos, ¿ya? Y un paquete de champiñón fresco te va a tener entre 15 a 20 de estos champiñones y también te vale casi lo mismo. O sea, en otras palabras, te sale como a $1 por champiñón, ¿ya? Que uno use uno al día, ya reemplazaría. Entonces, nos sirve bastante. Y tal vez es la mejor alternativa, ya que se puede conseguir y no tenemos el problema del congelamiento y tampoco del no comer bichos, obviamente, que a algunos les dará asco, ¿no? Entonces, la mejor alternativa serían los hongos, no se olvide. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta molécula? ¿Preguntas? Vámonos entonces a otro tema, que es el tema de lípidos. Bueno, entonces los lípidos serían lo que comúnmente nosotros le llamamos grasas, aceites, mantecas, ¿no? Ese tipo de moléculas. Eso serían entonces los lípidos. ¿Ya? Bien, los lípidos, o como nosotros lo conocemos más como grasas, ¿ya? Son partículas formadas por otras moléculas más simples llamadas ácidos grasos, ¿ya? Entonces, los ácidos grasos son una molécula base, que ahorita vamos a ver cómo es esa molécula. Cuando dice estructura muy heterogénea, significa que son muy variables. Es muy difícil, como en el caso de los carbohidratos, clasificarlos por estructuras u otra forma, ¿ya? Entonces, solamente tomamos como base a los propios ácidos grasos para su clasificación y estudio. Además que también no estamos hablando mucho de clasificación de los lípidos, ya que la molécula que es útil al cuerpo en sí son los ácidos grasos, ya que es lo que forma a los lípidos. Estas moléculas se forman en los dos reinos, tanto vegetal como animal. O sea, no es una molécula específica de los vegetales como la anterior que habíamos visto, ¿ya? La podemos fabricar nosotros y también los vegetales. Bien, vamos a ver su importancia de los lípidos acá, ¿ya? Y esto es tal vez lo que más tienen que prestar atención porque es donde más se suelen equivocar. Bien, los lípidos forman parte de la membrana celular, ¿ya? Bueno, los que ya han pasado fisiología saben que la membrana celular está formada por una bicapa lipídica, ¿no? Además de proteínas y carbohidratos, ¿ya? Pero lo que nos interesa es que es una bicapa lipídica, dos capas de lípidos, ¿ya? Casi el 90% de la membrana celular son lípidos. Y aquí vemos en esta imagen, nos está escribiendo a la membrana celular, ya que en este caso sería esta estructura con rojo y amarillo. A ver, con esta flechita negra. Eso, ahí se ve mejor. ¿Ya? Entonces, como ven,
esa estructura formada por bolitas rojas y estos palitos amarillos es una capa. Y aquí tenemos otra capa. Es una bicapa lipídica. Ya, y esa estructura que les estoy mostrando ahorita serían los lípidos. Que después vamos a ver cómo es su estructura química en sí. Esto es solamente la forma como los representamos. ¿Ya? Entonces, como es el principal componente de la membrana celular, obviamente se convierte en un componente importante para nuestro cuerpo, ¿ya? O una molécula muy valiosa para nuestro cuerpo, ¿ya? Bueno, ahora, aquí hay que entender algunas cosas. Una célula, cuando se va a dividir para formar dos células, necesita fabricar la membrana celular nueva para las dos no saben que se va a dividir en dos células. Necesita fabricar membranas para las estructuras que hay dentro de la célula, ya que lo que es el aparato de Golgi, el retículo plasmático, la membrana nuclear, las inclusiones citoplasmáticas, también están formadas por membrana celular. Por lo tanto, para fabricar todo esto, necesitamos lípidos. Estamos viendo, para la fabricación de una célula se necesita bastantes lípidos, ¿ya? Ahora, eso, durante lo que le llamamos la fase de crecimiento, es valioso, ¿ya? Por si acaso, cuando nosotros estamos creciendo, se refiere no a nuestro tamaño. Si bien la gente tiende a interpretarlo con tamaño, pero la palabra crecimiento se refiere a aumento de número, ¿ya? Si ustedes buscan concepto de crecimiento en cualquier lado, van a ver que dice aumento de número de algo, de una población, etc. En nuestro caso, cuando hablamos de crecimiento, se refiere a que nuestro cuerpo está aumentando el número de células. Ya, obviamente eso se va a expresar en una talla, ¿no? Y en un cuerpo, ¿no? Pero la palabra no hace referencia al tamaño, sino al número de células. Conforme nosotros vamos creciendo, estamos aumentando el número de células. Cuando acaba ya el crecimiento, dejamos de aumentar el número y mantenemos un número más o menos constante. Ya, pero para todo ese proceso, desde que nacemos, y eso de antes incluso, desde la misma concepción, ya necesitamos lípidos para fabricar las membranas celulares de todas esas células nuevas que van apareciendo, ¿ya? Y es por eso que es importante en los niños las dietas que contengan lípidos. Hoy en día, debido a que los niños y la juventud hacen menos actividad física que antes, ya no van como antes a jugar pelota todo el día, ahora están metidos en la computadora, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos menos actividad física y eso hace que algunos niños pues empiecen a engordar y aumentar de peso, ¿no? Y han de ver que últimamente están buscando cómo hacer dietas para esto, bajar de peso, etcétera, ¿ya? Bueno, sucede que eso no es tan bueno en esta edad, ¿ya? Sucede que si a un niño que está en crecimiento le ponemos a hacer dietas, puede que se frene lo que es el proceso de los lípidos y eso nos va a llevar a que deje de crecer. El niño obviamente va a bajar de peso, pero no va a crecer. Ya, en otras palabras, su talla se va a quedar más chica de lo que debería haber sido, ¿ya? Y es un problema que lo estamos viendo actualmente, porque es bien difícil equilibrar este punto en un niño. No es como un adulto que no nos preocupamos por este aspecto, ¿ya? Entonces un niño, para que baje de peso, en vez de estar quitándole de comer, es mejor que haga más actividad física, ¿ya? Lo cual va a estimular más el crecimiento, ¿ya? Y obviamente ahí se va a estar la energía que se ha estado metiendo, ¿ya? Bien, eso durante el crecimiento cuando somos niños o adolescentes, ¿ya?
Bien. Ahora, hay otras situaciones en las cuales también esta función juega un papel importante. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que se ha quemado. ¿Ya? No estoy hablando de quemaduras pequeñitas, sí. Estoy hablando de quemaduras grandes, ¿no? Ahora, tengan en cuenta que ustedes, toda la piel que tienen en su cuerpo, tardaron en fabricarla por lo menos hasta los 18 años. ¿Ya? O sea, tardaron muchos años en fabricar esa piel que tienen ahorita. ¿Ya? Ahora, si una persona se quema, ¿ya? Necesita ese cuerpo y esa piel reparar rápidamente esa lesión. Eso significa fabricar rápidamente gran cantidad de células en poco tiempo. Lo que tardó varios años lo tiene que hacer en transcurso de semanas, ¿no? Para poder cubrir esa zona lesionada y así, bueno, curar, ¿no? Ya, ahora, no sé, una de ustedes han visto un paciente que ha sufrido quemaduras de este tipo, así, grandes, ¿no? Van a ver que cuando pasa esto, el paciente en la primera semana nomás baja de peso, y un montón, ¿ya? Bueno, yo lo veo con pacientes que tengo ese tipo, internamos, una cosa así, ¿no? Pero ustedes de repente alguna vez lo han visto con algún pariente familiar cuando han visitado a alguien que está quemado. Y si no, cuando ya trabajen, van a ver. Y entonces las personas que se queman, gran extensión del cuerpo, en la primera semana nomás bajan rápidamente peso, porque ese cuerpo empieza a consumir sus grasas para fabricar sus células. Y empieza a sintetizar sus células. ¿Listo? Ya, ahora, si nosotros dejásemos que ese paciente se quede sin grasa, porque puede pasar que el cuerpo consumió todo, se quede sin grasa, entonces, además de afectar otras funciones que vamos a ver ahorita, también la reparación de esa quemadura se detendría. ¿Ya? Eso significa que tardaría mucho tiempo en cicatrizar, lo cual llevaría a complicaciones de infecciones o cicatrices bastante feas, ¿no? Entonces, por lo tanto, un paciente que está quemado, no podemos dejar que llegue a este punto, ¿ya? Lo que hacemos es que a un paciente quemado le damos una dieta que es una dieta hipercalórica, rica en lípidos, ¿ya? O sea, le damos bastante cantidad de energía para que su cuerpo fabrique grasas y además le damos grasas, ¿no? Para que así él pueda usar eso en lo que es su reparación, ¿ya? Y sus grasas lo use para otras funciones. ¿Listo? ¿Ya? Eso es en caso de quemaduras extensas, ¿no? También se suele ver en procesos traumáticos bastante severos, lesiones intensas, ¿no? Por ejemplo, personas que se accidentan y tienen bastante lesión en un brazo, en una pierna, etcétera. Entonces, cuando tienen varias zonas del cuerpo dañadas en gran extensión, también el cuerpo le va a pasar lo mismo, porque va a tratar de reparar y para eso necesita lípidos, ¿ya? En el cáncer, no se han visto alguna vez un paciente con cáncer. Uno de los síntomas del cáncer es pérdida de peso. ¿Ya? ¿Por qué pierden peso los pacientes con cáncer? Sucede que el tumor que le está creciendo adentro está formado por sus propias células, porque el cáncer es un tumor de nuestras propias células que han perdido el control del crecimiento. Eso significa que se están reproduciendo rápidamente y eso hace que empiece a invadir a los diferentes tejidos. Ya empieza a invadir a lo que es los tejidos. Eso genera que las células se mueran y trata de reemplazar el cuerpo, pero el mismo tumor, como son células, se va consumiendo las grasas, ¿no? Para formar nuevas células. Bien, entonces están viendo la importancia de conocer este aspecto de los lípidos. O sea, los lípidos son moléculas muy importantes para nosotros, aun cuando no parezca. Bien, la otra función dice, son una fuente
importante de calorías. ¿Ya? Bien, ¿a qué se refiere este aspecto? Sucede que nuestro cuerpo necesita calorías no solamente de carbohidratos, sino también de grasas y de proteínas. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Cuando hablé de carbohidratos, les dije que nuestro cuerpo necesita consumir por lo menos entre el 50 al 60% de las calorías en forma de carbohidratos. ¿Ya? De lípidos necesitamos consumir entre 20 al 30% y de proteínas de 10 al 20%. ¿Ya? O sea, por lo menos del 20 al 30% de lo que nosotros consumimos diariamente deben ser lípidos. ¿Ya? Deben entrar al cuerpo. Ahora, ¿dónde el cuerpo usa esas calorías de los lípidos? ¿Ya? Las usa en los músculos y en el corazón. ¿Ya? Las zonas musculares no solamente usan glucosa y glucógeno para el trabajo, sino también grasas, principalmente cuando hacen trabajos muy prolongados. ¿Ya? Y el corazón, no sé bien que es un músculo que prácticamente trabaja de por vida, entonces consume grasas ya en grandes cantidades. ¿Ya? Por eso van a ver que siempre alrededor de los músculos hay grasa. ¿Ya? Y el corazón mismo, alrededor del corazón hay grasa. Así que ustedes dicen, ¿su corazón tiene grasa? Claro, el corazón tiene grasa. Es normal, alrededor de él tiene grasa. ¿Ya? Tiene que tenerlo porque es muscular y consume lípidos para poder trabajar. ¿Ya? Entonces, por eso dice que es una importante fuente de energía. ¿Ya? Bien. Otra función importante es que sirve para almacenar energía. Ahora, esa función es importante, pero se le ha dado menos importancia desde que el ser humano, podemos decir, es más civilizado. ¿Ya? Lo que pasa es que el ser humano moderno consume alimentos casi a diario. ¿Ya? Bueno, la mayoría a diario. Solamente en épocas de yesquera, como decimos, de repente no comemos todos los días, pero siempre estamos comiendo por lo menos casi a diario. ¿Ya? Ahora, sin embargo, el hombre, antes de la civilización, antes de que vive en pueblos y se dedica a cosecha y otras cosas, vivía de lo que recolectaba y lo que cazaba. ¿Ya? Estamos hablando que él tenía que caminar, buscar las frutas y todo lo que necesitaba, y también buscar qué cazar. Significa que había días que él no comía. ¿Ya? Entonces, para ese humano de esa época era muy valiosa esta función, ya que como no comía todos los días, necesitaba tener energía para poder sobrevivir el tiempo necesario para que pueda encontrar su alimento. ¿Ya? Y eso es guardar energía, ¿no? En nuestra grasita, ¿ya? Nuestra gordura. Bien, fíjense, si una persona se pierde en el monte, pongámosle que se estrelló un avión, no sé, bueno, cualquier cosa. Se perdió en el monte y no tiene nada para comer, solamente tiene agua, ¿ya? Porque también sin agua a los 3 días ya empezamos a fallar y puede que nos muramos cerca del quinto. ¿Ya? O sea, el agua es lo que menos nos debe faltar. Pero supongamos que tiene agua, pero no tiene comida. ¿Cuánto tiempo puede vivir? En una persona de peso estándar, que estamos hablando de 70 kilos, no se olviden, ya, las primeras 72 horas dependerá del glucógeno de su hígado. ¿Ya? El hígado empezará a botar moléculas de glucosa, ¿ya? Y hacia la sangre, y eso mantendrá a la glucosa en buenas cantidades. Pero a las 72 horas, cuando se acaba esa reserva, tiene que empezar a echar mano a las grasas para mantenernos vivos. Y una persona de 70 kilos, esa grasa le va a durar entre 20 a 30 días, dependiendo de su actividad. Cuanto menos actividad tenga, más le durará. En otras palabras, si se queda quieto en un lugar sentado y echado,
le va a durar 30 días o incluso tal vez un poco más. Pero si está caminando, corriendo, de repente incluso ni llegue a los 20 días, porque la energía se va a ir gastando en base a la actividad que él va haciendo. Pero te mantendría vivo durante ese tiempo. Si una persona fuese más gordita, viviría más tiempo. Y si una persona fuese más flaca, no llegaría a ese tiempo. Entonces, pues les digo que no valoramos actualmente esta función, pero en situaciones como esta, los gorditos nos ganarían a vivir a todos los demás. Entonces, como decía, una persona va a vivir sin comer dependiendo de la cantidad de grasa que tiene en el cuerpo. ¿Ya? Claro que cuando se acaba la grasa, tampoco nos morimos ya nomás, porque el cuerpo tiene todavía otra tercera fuente, que es la que menos se debe tocar, pero tiene. La otra fuente es consumir las proteínas, ya que las proteínas también le pueden dar energía, como vamos a ver en el penúltimo tema. ¿Ya? Sin embargo, el consumir las proteínas generaría daño a nivel de los tejidos. Por ejemplo, el músculo, que es donde más hay fibra, que es proteína. Entonces, esos músculos empezarían a perder su masa. Incluso algunos músculos pueden llegar a atrofiarse, creando incluso secuelas permanentes si es que el paciente sobrevivió. ¿Ya? A ese estado se le llama caquexia, que es cuando acabamos la grasa y empezamos a consumir los músculos. Ya generalmente en ese momento la persona ya no tiene ni siquiera mucha capacidad para moverse y bueno, puede terminar falleciendo, pero le va a mantener vivo unos 10 días más por lo menos. Ya, pero como les digo, eso depende de la cantidad de grasa que tengamos. ¿Ya? Entonces, como ahora consumimos diariamente, bueno, y solamente de vez en cuando vemos que una persona se perdió en el monte, alguna cosa así, así que no valoramos mucho esa función, ¿ya? Sin embargo, si estuviésemos en una situación extrema, ahí sí la valoraríamos. ¿Ya? Ahora, esta función también podemos aplicarla en el caso del embarazo. Entonces, en el embarazo sucede que es normal que una mujer aumente de peso. Ya debe haber siempre la mujer va a aumentar de peso durante el embarazo, ¿no? Ahora, ¿por qué aumenta de peso? Ya, bueno, una parte es el niño. ¿Ya? Al final del embarazo, el niño va a alcanzar más o menos entre 2,5 kilos a 3,5, eso dependiendo del tamaño del niño. Pero pongámosle que es un niño estándar, que son más o menos de 2,800, pero pongámosle de 3 kilos. Entonces, 3 kilos son el niño. Alrededor de ese niño hay líquido amniótico, que son entre medio litro a litro y medio. Entonces, estamos hablando, pongámosle 1 kilo más, ya de líquido. Entonces, estamos hablando de 4 kilos. Medio kilo más la placenta, 4,5 kilos que aumenta. ¿Ya? Ahora, tiene que retener agua para poder perder sangre en el momento del parto y para no deshidratarse y poder producir leche en las siguientes horas después del parto. Ya retiene más o menos de 2 a 3 litros de agua más en el cuerpo. Ya estamos hablando de ahí de 2 a 3 litros más. Entonces, pongámosle 2,5 litros más medio de la placenta, son 3, más los 4 que habíamos visto, son 7 kilos hasta eso. ¿Ya? Ahora, tiene que subir en grasas por lo menos 3 kilos. Estoy hablando para una embarazada con talla estándar, ¿no? Entonces estamos hablando por lo menos de 10 kilos que tiene que subir. Entonces una mujer embarazada tiene que subir de peso como mínimo 8 kilos. Le digo mínimo que estamos al borde. ¿Ya? Y eso con un niño pequeñito y todo, ¿no? ¿Ya? Y un máximo de 12 a 14 kilos. ¿Ya? Lo ideal es que por lo menos suba alrededor de 10 kilos, pero eso varía
dependiendo de la talla de la madre, ¿ya? Pero supongamos que esa cantidad. Están viendo una parte es grasa, ¿ya? Ahora, ¿para qué necesita grasa la mujer en el embarazo? Para dos cosas. Primero, el trabajo de parto. Tengan en cuenta que el trabajo de parto es un trabajo, como el mismo nombre es un trabajo, ¿ya? Donde se consume gran cantidad de energía, ya que el músculo útero tiene que trabajar y además otras funciones del cuerpo, no solamente el útero, su corazón va a aumentar de trabajo, los músculos abdominales, ya, etcétera. Entonces va a haber un aumento de trabajo en todo el cuerpo que consume energía, ¿ya? Y principalmente la parte muscular. No se olviden que les he dicho que el músculo, cuando necesita hacer trabajo de resistencia, necesita grasa. Y el útero va a trabajar de 4 a 24 horas, dependiendo de si es primer hijo o son varios ya. Entonces estamos hablando de un trabajo intenso, por lo mínimo, por 8 horas. ¿Ya? 8 horas de trabajo continuo, sin parar. Es como si ustedes los mande a trotar por 8 horas. Seguro muchos ni a la primera hora llegan, ¿ya? Pero miren cómo el útero trabaja tanto y gasta obviamente gran cantidad de grasas en ese proceso. Por eso necesita una buena reserva. Si una mujer no hubiese aumentado de peso lo suficiente y no tiene grasas como para poder resistir este trabajo, el trabajo de parto puede llegar al agotamiento que puede incluso producir la muerte, ¿no? Y hay casos de mujeres que mueren ni bien dan a luz o en el trabajo de parto, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen energía para poder soportar ese trabajo. Ya por eso es importante la subida del peso, ¿ya? Ahora, esa es la primera función en esta etapa. La siguiente tiene que ver con lo que pasa después del parto, ¿ya? Que es lo que es la lactancia, ¿ya? La lactancia La lactancia, entonces, es un proceso también metabólico intenso, ya que tiene que fabricar también la leche, ¿ya? Y esa leche se va a producir proteínas y otras cositas más. Entonces, los mismos lípidos que se ponen en la leche. Entonces, necesita grasas para el trabajo de producir leche y para la misma leche, ¿ya? Lo cual hace que también hay un trabajo que consuma gran cantidad de grasas después del parto, ¿no? En lo que es la lactancia. Ya como decía anteriormente, si esa mujer haya estado en un estado salvaje, haya tenido que estar, pongámosle, 3 días por lo menos oculta en una cueva mientras daba el lactar, ¿ya? Y por lo tanto no iba a comer por ese tiempo hasta que pueda salir a cazar o a buscar algún alimento, lo cual significaba que tenía que tener también buena reserva energética, ¿ya? Bien, entonces ahí viene la importancia de esta función, ¿no? Lo que es almacenar energía. Bien, a ver, una pregunta dice, las heridas, bueno, también las heridas cuando se reparan necesitan crecimiento celular, ¿ya? Y sucede que una herida, cuando se juntan los bordes, vamos a la herida, hay una célula que se llama fibroblasto, que va a aumentar también de número, porque se tiene que empezar a reproducir para poder hacer ese proceso, ¿ya? Y la piel también de esa zona tiene que aumentar de número, ¿listo? Entonces, para la reparación de la herida también se necesita grasas. Claro que si la herida es pequeña, no es comparable con una quemadura extensa, ¿no? Una herida pequeña consumirá muy poquita grasa. Ya en las heridas quirúrgicas grandes, como las que les mencioné anteriormente, o por ejemplo cirugías de abdomen intensas que cortamos varias cosas, también consumirán una buena cantidad de grasas. Claro que no tanto como lo que les he mencionado, pero sí,
habría consumo de grasas. Y también una persona que no tuviese grasas en su cuerpo, ya que esté muy flaca, como decimos, también se retrasará su cicatrización, porque obviamente necesitamos grasas para poder reparar ese tejido. ¿Ya? Bien, la cuarta función dice, son necesarias para transportar las vitaminas liposolubles. Bien, las vitaminas liposolubles son 4 vitaminas. Vitamina A, vitamina E, vitamina D y vitamina K. Esas 4 vitaminas. ¿Ya? Y esas vitaminas se disuelven en aceites. De esos, del nombre que se llama liposolubles. ¿Ya? No se disuelven en agua. ¿Ya? Y ese es un problema. Sucede que en el intestino, para que las moléculas se puedan disolver y luego absorber, tienen que disolverse en agua. ¿Ya? Entonces las vitaminas no se pueden disolver en agua. Se tienen que disolver en los aceites. Ahora, la bilis, que eso vamos a ver también más adelante, actúa como un detergente, pudiendo mezclar las grasas que hemos metido con el agua, haciendo una mezcla como habíamos visto en el segundo tema. ¿Ya? Y por lo tanto una vitamina tiene que disolverse primero en los aceites, ¿ya? Y luego de disolverse en los aceites tiene que disolverse en agua con la bilis, ¿ya? Por lo tanto, la vitamina suelta no puede absorberse en el intestino, ¿ya? ¿Eso qué significa? Si una persona no consumiese algún aceite en su dieta, no pudiese absorber estas 4 vitaminas, ¿ya? Ustedes solamente pueden experimentar un poquito, o sea, hay un poquito de zanahoria y póngale un chorrito de aceite. Miren cómo al ratito el aceite se va volviendo naranja. Y eso que están viendo ahí es el caroteno que se está disolviendo en ese aceite, que es la molécula que luego forma la vitamina A. ¿Ya? Bien, y de ahí la importancia de poner un chorrito de aceite en la ensalada, ¿no? Tenemos que poner un chorrito de aceite en la ensalada justamente con ese fin, para poder favorecer la absorción de la vitamina A y la vitamina E, principalmente. En cuanto a la vitamina K, y aquí hay un dato interesante, pero lo vamos a ver cuando veamos vitaminas, pero les voy a adelantar un poquitito. Sucede que la vitamina K se encuentra en muy poca cantidad en los alimentos y en pocos alimentos, ¿ya? Muy pocos alimentos. El repollo, el queso, el yogur. Y son alimentos que consumimos muy poco, muy pocas cantidades, ¿ya? Como consumimos en muy pocas cantidades, ¿ya? Y de por sí estos alimentos tienen muy poca vitamina K, entonces disponible vitamina K hay muy poco. Pero ¿dónde sacamos nosotros vitamina K? Sucede que en nuestro intestino hay una bacteria llamada Escherichia coli que se encarga de fabricar vitamina K para nosotros, ¿ya? Entonces, esta bacteria nos va a fabricar vitamina K para nosotros. Por lo tanto, en nuestro intestino tenemos una muy buena cantidad de vitamina K, lo cual significa que nunca debería yo tener deficiencia de vitamina K. Entonces, ¿en qué circunstancias hay deficiencia de vitamina K? En 2, cuando mato a las bacterias con algún antibiótico o cuando no consumo lípidos. Porque yo tengo de sobra vitamina K, pero si no hay un aceite que lo transporte, entonces no va a entrar, por más que tenga por montón. ¿Ya? Entonces, por eso es importante esto. A veces cuando hacen dietas, y eso yo lo recibo bastante, principalmente el sexo femenino, que ustedes saben que muchos viven haciendo dietas. Entonces, lo primero que hacen es quitarle el aceitito a la ensalada o dejan de consumir grasas, cuando ya saben que lo que tendrían que reducir
son los almidones, ¿se acuerdan lo que vimos en la anterior clase? ¿Ya? Cuando uno hace dietas, no debe quitar ningún grupo, debe disminuir a todos. Entonces, si quiere bajar de peso, tiene que comer menos fuente de proteínas, menos carbohidratos y menos grasas, pero nunca quitar ninguno. Y ese es un error que es muy común. A veces lo que hacen es 0 grasas, siguen comiendo carbohidratos y proteínas, ¿no? Ahora, como hacen esas dietas con 0 grasas, sin aceite, sin nada, pues nos vienen con los problemas de la deficiencia de los aceites. Y unos problemas que les aparecen moretes por aquí y por allá. Después me preguntan, ¿por qué los moretes? Porque no hay vitamina K. ¿Ya? Y eso es porque no está consumiendo lípidos. Bueno, es uno de los ejemplos de lo que pasa cuando no consumen lípidos, ¿no? Bien, la otra función dice, son materia prima para la síntesis de, y 3 cosas mencionadas, vitamina D, sales biliares y algunas hormonas. Hablaremos primero de la vitamina D. La vitamina D es otra, igual que la vitamina K, que casi no hay en los alimentos. Muy pocos alimentos tienen vitamina D y en muy poca cantidad. Ya eso también lo vamos a ver en el último tema. Por lo tanto, nutricionalmente siempre falta vitamina D, pero nuestro cuerpo sintetiza vitamina D a partir de colesterol. Ya, sucede que el cuerpo usa el colesterol o el ergosterol, que es una molécula similar, para poder fabricar vitamina D en la piel. Para eso solamente necesita que nuestra piel se exponga a el sol. Ya han escuchado hablar que el sol fabrica vitamina D. En sí, nuestras células de nuestra piel agarran el colesterol y al exponerse a los rayos ultravioleta se transforman en vitamina D. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, para tener vitamina D solamente necesito pararme en el sol, pero necesito también la materia prima, que es el colesterol. Y ya yo escuché hablar que hay mucha gente que le echa palo al colesterol. ¿Ya? Es una molécula que el cuerpo necesita y la usa. Ya, en este caso, para fabricar vitamina D. Por lo tanto, si no tengo grasas en el cuerpo y yo no consumo grasas en mi dieta, por más que me pare un montón al sol, no fabricaré vitamina D. Y entonces empezaré a tener los problemas de deficiencia de la vitamina D, lo vamos a ver en el último tema. Ya, las sales biliares. ¿Se acuerdan que les había mencionado que la bilis era un detergente, ¿no? Algo así como el ace, el champú, ya son detergentes. ¿Se acuerdan? Habían dicho que los detergentes lo que hacen es emulsionar las grasas, que significa que permiten que las grasas y los aceites se mezclen en agua. Pero acuérdense que estos detergentes también eran lípidos, o sea, las mismas grasas, pero unidas a un metal como el sodio o el calcio. ¿Ya? Bueno, el cuerpo también hace lo mismo. A partir del colesterol, fabrica sales biliares, que son detergentes. ¿Ya? Y con eso podemos nosotros en el intestino mezclar los aceites con agua y así poder digerirlos, porque si no, no pudiésemos digerirlos. Entonces, la función incluso de la bilis que están viendo ahorita. ¿Ya? Bien, algunas hormonas. Bien, sucede que también algunas hormonas dependen de los lípidos como materia prima. Ya las más famosas son las hormonas sexuales, lo que es la testosterona, la progesterona y el estrógeno. Y esos 3 derivan del colesterol, otra vez. Y entonces necesitamos colesterol para fabricar estas hormonas. ¿Ya? Bien. Bien, entonces sucede que
si yo no tengo grasas en el cuerpo, o muy poco, o no estoy consumiendo grasas, voy a dejar de fabricar hormonas. Ya voy a dejar de fabricar ciertos tipos de hormonas, entre esas las hormonas sexuales. ¿Ya? Bien, ahora, las hormonas sexuales hacen ciertas funciones en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mujer, regula la menstruación, estimula el crecimiento de la glándula mamaria, las vellosidades, etcétera. ¿Ya? Entonces, si dejamos de consumir, algunas funciones del cuerpo van a empezar también a fallar. ¿Ya? Y el mejor ejemplo para ver esto es el fisiculturismo extremo. ¿Ya? Han debido ver que, han debido escuchar hablar del fisiculturismo, ¿no? Es un deporte interesante, pero en los últimos años lo han llevado a los extremos. ¿Ya? Y una de las prácticas que hacen los fisiculturistas para poder presentarse, ¿ya?, y mostrar su musculatura es que 1 o 2 meses antes dejan de consumir grasas. ¿Ya? Como dejan de consumir grasas, entonces van a dejar de producir estrógeno. ¿Ya? Y el estrógeno, como no está en su cuerpo, en caso de la mujer, por ejemplo, perdón, me olvidé decirles que está hablando de la mujer. ¿Ya? En el caso de la mujer, va a dejar de producir estrógeno y lo que se le va a notar es que sus pechos, sus mamas, se van a atrofiar, ya que estas son muy dependientes del estrógeno. La cintura de la mujer, que característicamente tiene esa forma, ya, de curva, con acumulación de grasa en los glúteos y en los muslos, también desaparece. Y la cintura de esa mujer va a ser idéntica a la cintura de un hombre. ¿Ya? Eso es porque las hormonas regulan estos aspectos. ¿Ya? Si ustedes hablan con estas mujeres, van a ver que te van a decir que su periodo es irregular, se corta, ¿no? Le viene muy poco, etcétera, ¿no? La mayoría de veces te van a decir que se les corta. ¿Ya? Eso es porque el que regula esto es el estrógeno. Y la libido, que es el deseo sexual, va desapareciendo. Disminuye, ¿ya? Pero ya no es lo mismo que antes, ¿ya? Entonces, en la mujer se nota más. El hombre, como su cuerpo es más muscular, es difícil ver las diferencias, pero se las puede pillar también. Las vellosidades, tanto la región genital como las axilas, desaparecen porque dependen de las hormonas. Ya, su voz puede adelgazarse. Ya, su líbido, que es el deseo, también va a disminuir, ya, etcétera, ¿no? Bien, entonces podemos ver, miren, aquí por ejemplo, les voy a mostrar una fotito de una mujer fisiculturista. Vamos a ver algunas cosas, ¿no? Como les mencionaba, se nota algunos patrones. ¿Ya? No se olviden que estoy hablando del fisiculturismo extremo, ¿no? Porque de que hay algunos que hacen el deporte bien, lo hacen. ¿Ya? Entonces, fíjense las mamas. Como ven, la glándula mamaria en sí está atrofiada, está aquí. ¿Ya? Esto que vemos es el músculo pectoral, no es su glándula mamaria. ¿Ya? Eso en un hombre estaría igual, o sea que en otras palabras la mama prácticamente ha desaparecido. ¿Ya? Como ven, la cintura, que debería ser así, ¿no ven? Curveadita, ¿ve? Ha desaparecido, está recto. ¿Ya? Y como le digo, si nosotros le preguntamos a ella sobre su menstruación o sobre su actividad sexual, te va a decir que está reducido todo. ¿Ya? Bien, eso solamente como ejemplo. ¿Ya? Fíjense, cuando tenemos pacientes con anorexia. Más fibra que Jonathan, eso. Bueno, entonces, como decía, cuando tenemos pacientes con anorexia,
son personas, ustedes saben que no comen porque ven su cuerpo muy gordo, pero están flacas, ¿no? Entonces dejan de comer y entonces si uno les pregunta a ella sobre su menstruación, te va a decir que ha desaparecido. Es más, cuando nosotros hacemos control de este tipo de pacientes que están en recuperación, que tenían esto, se los mandó, se les hizo todo el proceso, están empezando a ganar de peso, sabemos que han vuelto a caer porque su menstruación se le empieza a cortar. Ya si nosotros le hablamos de menstruación y me dice que está más separada, que está más corta o ya no la tiene, ya sabemos que ha dejado otra vez de comer grasas para bajar de peso. A nosotros nos sirve eso para identificar que no están cumpliendo con su tratamiento. ¿Ya? Bien, entonces como ven, las grasas son más valiosas de lo que la gente cree. ¿Ya? Cuando hablemos más adelante sobre cuáles son saludables y cuáles no, van a entender ya cuáles podemos usar, cuáles no, de punto de vista de cuál es más saludable y cuál no. ¿Ya? Pero, sin embargo, las grasas son útiles y no podemos quitarlas de la dieta. Ya lo que podemos hacer, ya saben, es simplemente reducir cantidades, pero nunca quitar ningún grupo alimenticio. Y eso incluye a lo que es los lípidos. ¿Ya? Bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora lo que es el ácido graso. ¿Ya? Acuérdense que los lípidos están formados por ácidos grasos. Bien. Entonces, los ácidos grasos son moléculas formadas por una cadena de carbones, ya, de 4 a 30 carbones. Y siempre van en número par. Eso significa 4, 6, 8, 10, 12, así, ¿no? Hasta 30. Nunca hay número impar, siempre son pares. ¿Ya? Ahora, estas cadenas de carbones van a tener en uno de sus extremos un grupo carboxilo. Y ese grupo carboxilo es lo que identificaría a estas moléculas. ¿Ya? También en química se les llama ácidos monocarboxílicos. Si ustedes se acuerdan, en química, ¿no? Cuando llevaban en colegio. ¿Ya? Bien, les vamos a dar una molécula para que vean cómo es, porque para dibujarla tardaría un montón. Son grandes. Bien. Bien, ahí está. Bueno, entonces un ácido graso, como ven, es una cadena de carbones, ¿no? Los carbones ahí, como ven, toda esta es la cadena de carbones, ya, todo eso, ¿no? Ya. Ahora, como ven, cada carbón tiene sus dos hidrógenos, como ven. A ver, por ejemplo, este carbón de acá, voy a usar otro color, ¿ya? Muy bien. ¿Está la señora? Ahí al registro, anda. Bien. Entonces, pongámosle este carbón que estoy encerrando. Ya ustedes ven, tiene sus dos hidrógenos enlazados. Uno arriba y otro abajo, ¿no? Normalmente eso los representamos cuando yo escribo, por ejemplo, voy a poner el carbón y CH2, ya que eso nos representa los dos hidrógenos como en el gráfico, ¿ya? Ahora, el grupo carboxilo es este que ven acá, es el grupo carboxilo, ya que eso, cuando uno lo escribe, lo representamos así, COOH, que es lo mismo.
¿Ya? Así. Entonces, eso y esto son la misma cosa. ¿Ya? Eso por si acaso, si ven que algún momento lo escribo. Ya aquí abajo, por ejemplo, miren, están viendo cómo se escribe la molécula. ¿Ya? Bien, entonces esos son los ácidos grasos. Simplemente una cadena de carbones, como están viendo, y que en uno de sus extremos, perdón, tiene que haber este grupo carboxilo, que es el COOH. ¿Ya? Si ustedes ven eso, es un ácido graso. Ahora, menos de 4 no puede haber, ya sería otro tipo de molécula. Y más de 30 sí hay, pero no naturaleza. O sea, artificialmente se han obtenido ácidos grasos de cadenas mucho más largas, pero no son útiles para el ser humano ni para ningún ser vivo. Se los suele usar como grasas para movilidades, autos, etcétera, ¿no? Ya. Pero artificialmente se obtiene eso. Naturalmente, solamente hasta 30. ¿Ya? De 4 a 30 carbonas. ¿Ya? Bien. Eso sería en cuanto a lo que es un ácido graso. Ahora vamos a ver lo que es su clasificación. ¿Ya? La clasificación tiene que ver con el hecho de que le faltan o no los hidrógenos que hemos visto hace ratito. ¿Ya? Acuérdense que les decía que cada carbón, tiene 2 hidrógenos. ¿No ven? Ya, ahora, puede que un carbón pierda un hidrógeno y por lo tanto tiene un enlace libre. ¿Ya? Entonces, cuando todas las moléculas tienen sus hidrógenos, sus 2 hidrógenos, entonces no hay ni un enlace libre. Por lo tanto, esa molécula está saturada. ¿Ya? Porque ya no tiene campo. De ahí viene la palabra saturada. En cambio, cuando vemos 2 o más, porque tienen que ser forzosamente 2 o más carbones, que les falta un hidrógeno, entonces eso significa que hay campo para meter 2 hidrógenos. ¿Ya? O sea, está insaturado. ¿Ya? Tiene campo. De ahí viene el nombre de saturado e insaturado. ¿Ya? En otras palabras, va a ser así. Ahora voy a mostrar aquí en un dibujito, aquí abajo. Entonces, si yo tengo una cadena de carbones, que no le voy a poner los extremos, solamente voy a poner una parte de la molécula. Entonces, tendría que tener así, CH2 al lado, otro CH2 y al lado otro CH2, etcétera. ¿Ya? Entonces, como ven, cada uno de estos carbones está ocupando a sus 2 enlaces, uniendo en cada uno un hidrógeno. Por lo tanto, está saturado. Lo reconocemos porque la molécula solamente expresa enlaces simples, como ven acá. ¿Ya? Entonces, hay enlaces simples. Si nosotros vemos así, ya tengo el carbono, vámonos, esta de aquí, vámonos, está bien, CH2. Pero la siguiente solamente tiene un hidrógeno. Esta de acá se va a unir con enlace doble a otra molécula que también solamente tenga un hidrógeno. Y de ahí la cadena puede continuar igual como lo de arriba. ¿Ya? Así. Bien, entonces si nosotros vemos que en la cadena aparece uno o más dobles enlaces, eso significa que es insaturado, porque esos 2 carbones de ahí tienen campo cada uno a un hidrógeno. ¿Ya? Entonces así nosotros clasificamos las moléculas inicialmente. Ya mañana vamos a ver que se subdividen a su vez las insaturadas, ¿no? Pero inicialmente ya saben que es saturado y que es insaturado. Bien, por hoy vamos a quedar ahí. Ya mañana ya vemos el resto de la clasificación.